El día de hoy vamos a hablar acerca de la construcción de los números naturales. Nosotros pertenecemos a la Universidad Nacional de Loja, a la carrera de Educación Básica. Los integrantes son Denise Micaela Lucero, Natalie Melissa Maldonado, Cintia Yajaira Maza, Verónica Paulina Ordóñez y Kevin John Torres. A continuación, le cedo la palabra a nuestra compañera Verónica Ordóñez. A continuación veremos lo que es la construcción del número natural. Para ello es importante decir que analizaremos la complejidad que presenta esto, la enseñanza del número natural en los niños, ya que nos dice que es un proceso donde el estudiante no puede aprenderlo de manera sola y depende de un adulto o de un experto para que él tenga claro lo que es la relación, es decir, saber el orden en el que va, el 1 después del 2, el 2 después del 3, y esto lo puede ir relacionando cuando él tenga o vaya percibiendo ejemplos de la vida diaria, ya que su mente se puede confundir, ya que no es lo mismo para él decir 6 elefantes que 6 arañas. Estamos hablando de del mismo número, pero de diferente contexto, de diferente ejemplo. Entonces esto crea una confusión en él. Lo que hace, aquí es donde entra el papel del docente, que él debe irle haciendo entender que está hablando del mismo número y a su vez irle planteando más ejemplos de la vida diaria que él vaya relacionando y así vaya entendiendo lo que es el número. Y él logrará la conceptualización cuando él pueda escribir, como tradicionalmente se dice que los puede escribir de una forma secuencial, es decir, del 1 al 10, después puede ir del 10 al 20 y así sucesivamente hasta que tenga claro cuál es el orden de los números. También él tendrá claro lo que es la concepción de los números cuando él pueda, eh, decir su orden y asimismo los pueda escribir y los pueda ejemplificar. Por ejemplo, hablamos del número 3, puede decir ya 3 manzanas, 3 naranjas, 3 sillas, o sea, ya tiene claro el número y puede ir ejemplificando en diferentes contextos. También analizaremos los objetivos que se tiene previsto con este tópico. Sería conocer los problemas teóricos que van a presentar los estudiantes al inicio, porque muchas de las veces los padres, por enseñarles los números, les dejan o ellos se quedan con que es 1, 3, 5, 2, por ejemplo. Entonces, desde pequeños hay que guiarles a que tengan claro cuál es el orden. Y también, también uno de los objetivos es en diferenciar entre el número cardinal y el ordinal, ya que uno solo explica de manera general y el otro nos explica un orden, como es primero, segundo, tercero. Entonces, mediante ejemplos, los niños pueden ir identificando y pueden ya ir relacionando estas diferencias. También es muy importante partir de los conocimientos previos que tengan los estudiantes, como lo dije anteriormente, muchas de las veces los padres de familia ya les van enseñando lo que son los números, entonces ellos ya tienen nociones de los números y no es bueno decirles no, no es así, sino que más bien irles guiando con lo que ellos van diciendo y así lograr un aprendizaje más significativo y a su vez no confundir con los conocimientos que ellos tienen. Asimismo, podemos ir haciendo reflexiones de los diferentes contextos que encontramos e ir relacionándonos con el número y valorar los conocimientos informales de los niños. Es decir, que a veces ellos ya sienten que saben y nos van a plantear unos ejemplos y a pesar de que estén mal, nosotros los podemos ir direccionando y no de manera crucial cortarles la inspiración que ellos tienen, porque ahí es donde viene el temor a equivocarse y ellos ya no tendrán esa inspiración de querer aprender y se van a limitar a expresar sus ideas. Eso sería lo más importante que se va a abordar en este tema. A continuación le cedo la palabra a Micaela.
Bien, continuando, a continuación nos dará hablará acerca de un nuevo tema nuestra compañera Cintia Maza acerca de la perspectiva histórica, corrientes y resultados. Sigue, Cintia. Ya. Gracias, Micaela, por la oportunidad. Bueno, para enfatizar en esta temática, es importante delimitar el objetivo de la unidad, que es la construcción del objeto del número como tal, enfatizado en ciertas investigaciones de autores que aportan a la construcción del mismo. Encontramos las aportaciones de Piaget y Zeminsky, las cuales fueron estructuralistas, realizadas en el año de 1941. Sin embargo, en la actualidad, los estudios matemáticos se centran más en Piaget, quien propone teorías del cognitivismo y el neuroestructuralismo, quienes enfatizan en teorías en cuanto a la percepción del objeto, la relación y la interacción entre estos. Lo que se propone mediante esas teorías es que el alumno logre comprender el medio mediante los aspectos que puede recabar en su memoria. De esa manera es importante comprender qué entendemos por axiomatizaciones. Cuando hablamos de axiomatizaciones, nos referimos a una serie de números que se construyen como síntesis operatoria de una clasificación y seriación. Asimismo, otro tema que es importante que se recalque en este consenso es el problema de la conservación de la cantidad, el cual se lo asume con el constructivismo de Piaget. Hablar del constructivismo de Piaget es aquel que supone una ruptura tanto del lineísmo, que compete estructuras innatas que desarrolla el estudiante, y el empirismo, que es la aportación externa de los sentidos. Se fundamenta en la ruptura de estas dos hipótesis por la relación de que permite al niño reconstruir y reestructurar lógicamente su entorno, es decir, comprender, como lo mencionaba anteriormente Verónica, comprender una clasificación o un conjunto de números. En función a esto, es importante que los alumnos comprendan dos modalidades. La primera es las estructuras lógicas matemáticas, quienes se encargan de organizar objetos discontinuos. Cuando hablamos de objetos discontinuos nos referimos a que pueden tomar muchos valores. Puede ser mediante clasificaciones, seriaciones, la numeración como tal. Asimismo, encontramos las infralógicas, que compete a organizar objetos continuos, es decir, que toman un valor fijo como tal, mediante un peso, una masa, un volumen o el espacio en sí mismo. A través de dos modalidades, los niños pueden comparar, clasificar, ordenar los conjuntos o las series como tal. Un ejemplo que es importante recalcar es que se dispone de dos columnas, de 4 ratones cada una en correspondencia óptima. Después se procede a separar, o es decir, a eliminar un ratón de una columna y ubicarlos en forma de zigzag. Y las preguntas serían, ¿crees que hay más ratones en la primera columna? Y si el niño contesta sí, se le seguiría preguntando, ¿cómo lo sabes? De esta manera se podría conocer el nivel de conducta o el nivel de comprensión en cuanto a la serie. Es importante también enfatizar en los niveles de conducta que desarrollan los niños para llegar a comprender este tipo de cambios. El primero de ellos es la ausencia de correspondencia de término a término, en la cual es muy característica de los niños de 4 a 5 años. ¿Por qué razón? Por la razón de que ellos solo se abarcan en una intuición simple, es decir, que solo se centran en comprender un objeto como tal y el número en cómo se encuentran ubicados, es decir, que se enfatiza en una configuración global y estática relacionado con las figurativas de los objetos. Por ejemplo, ellos pueden comprender un cuadrado y un rectángulo, pero no podrían comprender una serie cuadrado, triángulo, círculo, porque se les torna un poco complicada llevar a cabo ese tipo de relación. Otro nivel que encontramos es el nivel de correspondencia término a término sin conservación, el cual enfatiza en niños de 6 a 7 años, de 5 a 6 años, se caracteriza por establecer una correspondencia término a término. Es decir, que el niño puede comprender cómo se lleva a cabo una serie. Ejemplo, si se le otorga a un niño un cuadrado y un círculo y la serie es cuadrado-círculo, el niño podrá comprender que después del círculo procede el cuadrado.
De esta manera se enfatiza en que el alumno puede llegar a comprender que se tiene que renunciar a la equivalencia numérica, es decir, que no pueden existir dos círculos después de un cuadrado. Posterior a ello encontramos la conservación no duradera, la cual es característica de los niños de 7 años. Esta conservación depende de la transformación, en síntesis depende de la metodología que trabaje el docente en función al contexto. Es decir, que lo que se enfatiza es que el alumno logre comprender que la clasificación de los objetos como tal deben ser de forma ordenada. Y finalmente encontramos la conservación necesaria, en la cual se la realiza en niños a partir de 7 años, por la razón de que ellos aprenden a comprender la serie como tal, es decir, ellos tienen una idea clara de lo que es parecido y de lo que no, y también de lo que se puede agregar o añadir de una serie. Los comportamientos que se caracterizan de este tipo de nivel es la compensación y la reversibilidad, y se caracteriza sobre todo por la centralización evolucionaria. Ese es todo mi aporte, Micaela, con respecto a la temática. Bien, Natalie Maldonado nos hablará acerca de la cuotidad. Adelante, Natalie. Gracias, Micaela, por la palabra. Bueno, en base a estudios posteriores de Pierre Greco, ha puesto de manifiesto que existe un estado intermedio entre la correspondencia término a término y la conservación de la cantidad, en lo que el autor no lo denomina cuotidad o término contado, en la cual la define como la conservación de la cuotidad proviene de la acción de contar, que es utilizar muy tempranamente en la edad de los niños, que es incluso aprendida como un rito de carácter social. Asimismo, la cuotidad, a pesar de no tener un carácter enteramente cardinal, supone ya el carácter encajado de la serie numérica en el que se fundamentará después de la cardinación operatoria. Como resultado de las diferentes experiencias llevadas a cabo, Greco afirma que hay una disociación efectiva entre las conservaciones y el conteo instrumental, por lo que define operacionalmente la cuotidad como la anticipación numérica demandada considerando 3 niveles distintos de conservación. Primero, no conservación del número ni la cantidad. Segundo, no conservación de la cantidad y conservación del número. Y tercero, conservación del número y de la cantidad. Por tanto, un resultado interesante es que el número contado y la cuotidad se conserva antes que la cantidad. Por lo que otro resultado interesante es que la conservación de la desigualdad es más resistente a las transformaciones que dan lugar a índices perceptivos engañosos que la conservación de la igualdad. Es decir, los niños conservan más fácilmente la desigualdad numérica que la igualdad numérica, por lo que para romper la desigualdad se necesita realizar una transformación de aumento o de disminución hasta obtener la igualdad. Por ejemplo, si A es menor a B, hay que añadir objetos a A o quitar objetos a B para llegar hacia la situación de que A sea igual a B. Otro tema interesante que podemos abordar son los modelos matemáticos de construcción del número natural, en la cual nos dice que no ha podido verificarse la independencia entre ordinales y la serie de números postulada por Russell y Whitehead, por lo que parece improbable que los mecanismos formadores de los cardinales y ordinales sean independientes, en la cual tenemos como resultado de que el número no es ni un simple sistema de inclusión de clases ni una simple seriación, sino una síntesis indisociable de la inclusión y la seriación.
Por lo que al tener varios postulados acerca de la cardinación, tenemos el de Russell, el que nos dice que privilegia la idea de cardinal entendiendo como número natural la cualidad de una clase de conjuntos equipotentes, son ética, por lo que la posición de los distintos matemáticos y su relación con las actividades reales del sujeto lo resume Droz así: clasificar el número es cardinal y la perspectiva es de Cantor y Friedhead, por lo que también la actividad del sujeto, según comparar y seriar, el número sería ordinal. En cambio, en la actividad del sujeto de denotar y componer, el número sería algebraico. Finalmente, el examen detenido que este autor hace las teorías anteriores le lleva a varias conclusiones. Primero, el número cardinal no se puede separar del ordinal. Ni filósofos ni matemáticos pueden decir de manera unívoca qué son, de dónde vienen y para qué sirven los números. Los niños no construyen una noción del número ni una práctica del número. Hay nociones y usos múltiples del número que se solapan y se complementan, se excluyen, etc. Y finalmente, los investigadores psicogenéticos se reducen a una única perspectiva que no permite dar cuenta de toda la riqueza del pensamiento y las actividades infantiles. Ya. Muy bien, para continuar, Kevin Torres nos va a hablar acerca del papel del conteo en la construcción del número. Adelante. Muchas gracias, Micaela. En este caso, el papel del conteo en la construcción del número señala que el papel de este se lo ve remontado hacia varios autores, los cuales consideran que el conteo elaborado está estrechamente ligado con el desarrollo cognitivo, ya que el saber contar puede conducir al descubrimiento del esquema que permite generar las series de palabras y números. Por ende, el conteo en los niños más pequeños es considerado por Piaget como meramente verbal, por lo tanto subestimado, y esto guarda una relación con la cardinación. También manifiesta que los niños comienzan utilizando las palabras y números en contextos muy distintos, tanto de tipo simbólico como no numérico, y por tanto con significaciones muy distintas, y terminan por elaborar conexiones entre significaciones entre las edades de 2 y 8 años. La relación entre las conductas de conteo y las competencias numéricas siguen siendo un tema de estudio. No obstante, se puede afirmar lo siguiente, que la tesis piagetiana de la insuficiencia del conteo como fundamento para la comprensión del número sigue en pie. Seguido de esto, el conteo y los conocimientos informales de los niños. Estos señalan Hellman y Gallistel, Renist, Ford y Barodi, que se han interesado por la manera de contar de los niños desde edades muy tempranas en cuanto el lenguaje aparece, los cuales manifiestan que los niños son capaces de actividades de conteo con resultados correctos. En este caso, señalan que los niños poseen a partir de los 3 años la intuición global de las operaciones elementales de adición, sustracción y siempre en forma no formalizada. Ese es mi aporte, compañera. Bien, a continuación vamos a hablar acerca de los principios de conteo de Hellman y Gallistel. Bien, según Hellman, el conteo es el medio por el cual el niño se representa el número de elementos de un conjunto dado y razona sobre las cantidades y las transformaciones aditivas y sustractivas. Y para ello han creado algunos principios.
Las acciones materiales que hay que realizar para que se pueda contar una colección es separar los elementos contados de los que quedan por contar, marcar los elementos ya contados y situar los elementos en una disposición espacial que permita la identificación de cada elemento. Bien, como primer principio tenemos lo siguiente. Tenemos el principio de correspondencia término a término. Aquí nos dice que cada elemento de la colección que se va a contar debe corresponderse de manera unívoca con una y una sola palabra o número de la cantinela. Además, aquí el alumno debe hacer una correcta tarea de enumeración que le permitirá no dejar elementos sin contar o contar otros varias veces. Además, muchos de los errores de conteo que cometen los niños se deben a que no respetan este principio debido a la falta de pericia y entrenamiento en técnicas de enumeración. El segundo principio nos habla acerca de que la cantinela que escojamos para contar debe ser recitada siempre de la misma forma, siguiendo un orden estable. Además, esta debe ser usada siempre debe ser la misma y tiene que tener, como ya dije, el mismo orden. Este principio tiene por objeto etiquetar una colección de manera que pueda ser diferenciada de otras, razón por la cual las palabras o números de la cantinela deben ser necesariamente distintas, sin que una misma palabra pueda ser reutilizada. Como tercer principio tenemos el principio de abstracción y nos dice que contar una colección supone interesarse solo por el aspecto cuantitativo de la misma, dejando de lado las características físicas de los objetos contados, como por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo. Las colecciones de A y B tienen el mismo cardinal, y ello con independencia de que las bolas de A sean rojas y las bolas de B sean azules, y sin importar si tienen diferente tamaño. Aquí claramente los niños se guiarán y creerán que hay mayor cantidad en la opción B, debido a que las bolitas de este conjunto son de mayor tamaño, a pesar de que tengan la misma cantidad. Bien, luego tenemos el principio de no pertinencia del orden. Aquí, el número obtenido al contar una colección no depende del orden en el que se enumeran. Sus elementos pueden ser contados en el orden en el que se desee, puede expresarse por donde se desee y el orden no es pertinente. Siempre se obtendrá el mismo resultado. Bien, tenemos además el principio de no pertinencia del orden. El número obtenido al contar una colección no depende del orden en el que se encuentran sus elementos. Los elementos de una colección pueden ser contados en el orden en el que se desee. Puede empezarse por donde se desee. El orden no es pertinente. Siempre se obtendrá el mismo resultado. Los niños que según Greco se encuentran en el estadio 2, no conservación de la cantidad y conservación del número, en el que hay conservación de la cuotidad, respetan los 4 principios anteriores, no así el siguiente principio que sería el final. Tenemos el principio de cardinalidad o cardinalización. El número enunciado en el último lugar no representa únicamente al elemento correspondiente, sino también al total de la colección. Por ello, 6 no solo es la palabra o número, que en la enumeración corresponde a la bola negra. 6 representa la totalidad de la colección, que es el cardinal de la misma. Según Fuson, esta regla precede a la comprensión del principio cardinal y podría tener su origen en la imitación de la actividad sociocultural del contar. A continuación, Verónica Ordóñez nos hablará acerca del sistema cognitivo que gobierna el tratamiento numérico. Gracias, Micaela. Bueno, este tema es muy interesante ya que nos dice que
el tratamiento numérico se comporta en 3 módulos, los cuales tenemos el primer módulo, que es el de comprensión, que se lo representa con la C, el de producción con la P y el de cálculo con la C y la A. Nos dice que estos módulos son muy importantes y a su vez se complementan entre sí, ya que si nos damos cuenta los primeros, el de producción, el de comprensión y el de producción se relacionan, ya que nos hablan de designaciones escritas y designaciones orales. Esas designaciones hacen referencia a lo que es la escritura y cómo lo pronunciamos el número. Nos dice que las designaciones orales son regulares, ya que los estudiantes se les va a hacer de manera más fácil relacionar, por ejemplo, cuando decimos decenas sabemos que vamos de 10 en 10, o cuando vamos a formar los números, por ejemplo, decimos que siempre va a ser, van a terminar en 0 y después se van a ir combinando entre el 1, entre el 2 y el 3 y el 4 para formar lo que sería el 11, el 12, el 13 y así sucesivamente podemos ir haciendo estas relaciones con todos los números. Mientras que las designaciones escritas van a ser un poco irregulares, por lo que la escritura va a variar siempre, no vamos a poder relacionar de cierta manera, por ejemplo, cuando decimos 21, o sea, ya la escritura se empieza a formar un poco más compleja, por eso es que se la denomina un poco más irregular, ya que a su vez se muestra un poco más compleja. Una vez que los estudiantes puedan relacionar y dominen estos dos módulos de comprensión y producción, ellos serán capaces de pasar al siguiente módulo, que sería de un sistema de cálculo, donde ellos ya reconozcan los símbolos matemáticos, donde tengan claro lo que son las numeraciones, las secuencias, y todos los temas que hemos venido nombrando anteriormente, ellos ya los dominan y así pueden realizar ciertas comparaciones y a su vez puedan realizar ejercicios, ya apliquen procedimientos de cálculos. Por ejemplo, también pueden ir relacionando diversas soluciones, por ejemplo, decir una suma o una multiplicación, las pueden relacionar entre sí para ir resolviendo. Muchas de las veces los estudiantes denominan estas destrezas o las aplican para la multiplicación, por ejemplo, en las primeras etapas la relacionan con la suma y así sucesivamente hasta que van dominando todos los temas y pueden ir resolviendo problemas de manera muy sencilla. Gracias, Micaela. Bien, a continuación, Cintia nos va a hablar acerca de la adquisición de la cantinela. Ya. Bueno, gracias, Micaela, por la oportunidad. Ahora es importante recalcar cómo se puede llevar a cabo la adquisición de la cantinela o también la adquisición en cuanto a la conversión del número en una sucesión como tal. Es importante preguntarnos cómo adquieren los números visuales, cómo se adquieren los códigos visuales y auditivos. Es algo que todos los docentes deberían cuestionarse porque es un proceso que requiere de ir de lo más sencillo a lo más complejo. Para llevar a cabo esto, es importante considerar que la construcción de la serie numérica verbal es laboriosa, es decir, que lleva a cabo una serie de factores que inciden en esa construcción. Uno de ellos es la interacción social, es decir, que los padres de familia deben influir en el conocimiento de sus hijos, es decir, llevar a cabo ejercicios o mediante objetos, tratar de incentivarle a una sucesión de números. Por ejemplo, la base para llevar a cabo una sucesión en nuestra educación es de 10 a 15. Sin embargo, en otros países, como en Francia, la base para llevar a cabo la sucesión numérica es de 7 a 10. Y en otra educación que compete a lo japonés, se dice que la base para llevar a cabo es de 5. Sin embargo, ese tipo de educación se lo lleva a cabo mediante colecciones o figuras que permiten al niño desarrollar la parte cognitiva. Otro factor importante es la práctica extraescolar, es decir, que se le propicia al estudiante actividades donde pueda llevar a cabo este tipo de sucesiones. En énfasis, es importante recalcar que la serie numérica se construye mediante intervalos, es decir, que de 1 a 7 se la realiza mediante coordinación
es decir, mediante operaciones sencillas, que es n, que compete el número, más el 1. Es decir, por ejemplo, 1 más 1 nos daría 2, que es el número consecutivo del 1. Por otra parte, de 8 a 15, que compete un nivel de serie medio, se lo realiza mediante una serie ordenada. Es decir, que no se lo... donde el niño podrá desarrollar competencias matemáticas en función a la serie. Para llevar a cabo la conservación de la serie numérica, es importante llevar a cabo ciertos principios lógicos. El primero es el conteo, es decir, que el niño puede empezar con un conteo básico, que es 1, 2, 3, 4 y 5. Posterior a ello encontramos un proceso perceptivo y figurativo, es decir, que mediante figuras o gráficos que se encuentran en su vida real, en su vida diaria, puede tratar de relacionarlos. Posterior a ello encontramos la serie numérica encajada, que se lo lleva a cabo mediante un proceso mucho más numérico, y se lo lleva a través mediante la cardinalización, que es el proceso de ir contando o aplicar un concepto matemático como tal. Bien, siguiendo tenemos los distintos niveles de organización de la cantinela. La investigadora norteamericana Karen Fuson nos presenta una secuencia de desarrollo en la que toma en consideración 3 aspectos: el nombre de los números, su estructuración y las prácticas de conteo asociadas, y distingue 5 niveles. El primer nivel es el nivel repetitivo, que nos habla acerca de las palabras o números forman parte de una secuencia que no puede romperse. Además, los números carecen de individualidad y no hay significación cardinal, ordinal o aritmética en ningún tipo. La serie puede ser recitada como cualquier otra cantinela infantil, aunque no haya ninguna colección que contar fuera de todo un contexto numérico. Con el siguiente nivel, hablamos de que en este nivel la cantinela se compone de palabras individualizadas que solo pueden ser recitadas en escrupuloso orden. El recitado no puede empezarse en cualquier número. La cadena es un todo incortable. Además, aquí el niño empieza a tener la posibilidad de realizar una correspondencia término a término, siempre empezando por 1 y con enormes dificultades para pararse en el recitado una vez contados todos los elementos de la colección, pues llevar el control de donde puede pararse supone una carga cognitiva muy pesada para este. Tenemos el nivel cortable, en donde dice que puede comenzar a contar empezando por cualquier número y puede pararse donde él desee. Hay una mejor coordinación entre las nociones de sucesor y cardinalidad y una clara relación ordinal entre los elementos de la cantinela. Además, empieza el conteo hacia atrás, aún con grandes dificultades y usando procedimientos muy pesados. Y en esta parte hay una gran flexibilidad en el uso de la cantinela, y por tanto el niño dispone de medios más eficaces para resolver problemas aditivos verbales. El cuarto nivel es el numerable. Aquí cada elemento de la serie tiene entidad propia. Es una cadena unitaria en la que cada palabra tiene una entidad cardinal. Se puede contar en ausencia de los objetos a contar. Aparecen 2 nuevas habilidades, que son contar X a partir de un número, y contar de X a Y para encontrar el número de las palabras que separan X de Y. Habilidades que también se dan en el conteo hacia atrás, aunque con más errores. Es decir, que el niño va a poder contar no desde el primer número, sino puede empezar desde la mitad. Si se habla de un 1 al 10, puede empezar a contar desde el 5 hasta el 10 o desde el 4 hasta el 10. Con el siguiente nivel, tenemos el nivel terminal y nos dice que la cadena aquí se convierte en bidireccional. Hay una fuerte automatización de acceso y repercusión de los elementos de la serie, lo que permite contar con habilidad hacia adelante y hacia atrás, pudiendo cambiar muy deprisa la dirección.
Hay posibilidades también de obtener combinaciones aditivas a través de composiciones, descomposiciones y reagrupamiento de términos, lo que facilita encontrar el resultado de adiciones y sustracciones y el desarrollo de un cálculo pensado. Muy bien, para concluir este tema, podemos decir que la necesidad de comprender las matemáticas como una ciencia exacta y que está presente en todos los aspectos de la vida cotidiana es de vital importancia identificar la presencia de los conjuntos numéricos en los diferentes contextos de la humanidad. Un dominio consciente y competente de estos conceptos le permitirán al educando desenvolverse de manera satisfactoria en las diferentes situaciones de su vida académica, profesional o cotidiana, solucionando asertivamente problemáticas de interés social o personal. Por ello, el docente debe ser una guía en este proceso, llevando con mucha cautela todos los niveles que deben alcanzar los niños para la construcción del número natural. Gracias.